Muy bien, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy nos toca desentrañar la vida de una figura que es literalmente una paradoja andante del siglo XVI. Imagínense esto, alguien que nace rodeado de riquezas, heredero de minas de plata, y de repente dice, no gracias, y elige la pobreza absoluta. Alguien que termina silenciado, tirado en un calabozo oscuro de la Inquisición, pero que contra todo pronóstico logra que sus palabras sigan resonando hoy en día. Bienvenidos a este análisis donde vamos a organizar los hechos históricos para intentar entender a este personaje tan fascinante y contradictorio, San Juan de Ávila. Y bueno, la gran pregunta que nos va a servir de brújula en esta exploración es, ¿cómo es que un preso de la Inquisición termina convirtiéndose en doctor de la Iglesia? Porque, para ponerlo en perspectiva, este es un título súper raro. De hecho, es apenas el cuarto español en alcanzarlo en toda la historia, codeándose con verdaderos gigantes de la teología. Para entender semejante giro de los acontecimientos tenemos que retroceder al principio y ver las decisiones radicalísimas que tomó de joven. Pasemos a la sección 1, renuncia y vocación. La primera etapa de su vida tiene una dualidad increíble. Por un lado, estaba lo que el mundo esperaba de él, y por otro, lo que él sentía que debía hacer. Nació por ahí del año 1500, en una familia bastante acomodada, de ascendencia judía, y heredó unas prósperas minas de plata en Sierra Morena. Su vida ya estaba armadísima. Iba a ser un exitoso estudiante de Derecho en la prestigiosísima Universidad de Salamanca. Pero de repente, en su cuarto año, lo deja todo. Tras la muerte de sus padres, se ordena sacerdote en 1526, da su primera misa en su pueblo natal y hace algo loquísimo. Vende absolutamente todos sus bienes heredados, reparte hasta el último centavo entre los pobres y abraza una vida de penitencia extrema. Y ojo, esto no es solo una metáfora para sonar inspirador. Literalmente se fue a vivir a una cueva. Esa es la cueva real en Almodóvar del Campo, donde se retiraba a orar. Cambió el confort y la promesa de la plata por este hueco subterráneo de piedra, frío y oscuro. Es como un descenso físico que, irónicamente, marca el inicio de su gran ascenso espiritual. Fue justo aquí donde forjó esa disciplina y convicción inquebrantables que el mundo exterior pronto pondría a prueba. Y vaya que su vida empezó a tomar desvíos rarísimos. Miren, después de ordenarse, su gran sueño en 1527 era irse de misionero a América, específicamente a Nueva España, o sea, lo que hoy es México. Ya tenía todo listo para zarpar desde Sevilla. Pero el arzobispo de Sevilla, que se había dado cuenta del tremendo talento que tenía, le prohibió rotundamente subir ese barco y le ordenó quedarse a evangelizar Andalucía. Juan, muy obediente, hizo caso y empezó a predicar con un éxito arrollador. Pero ya saben cómo es esto, el éxito siempre atrae envidias, y eso nos lleva de golpe al fatídico año de 1531. Lo que nos trae a la sección 2, la prisión inquisitorial. Ese inmenso poder de convocatoria que tenía despertó unos celos terribles en otros clérigos, desatando el capítulo más oscuro y aterrador de su vida. Entre 1531 y 1533 lo encierran en el famosísimo y temido Castillo de San Jorge, en Triana, Sevilla. La Inquisición lo procesa acusándolo de erasmismo, que era una corriente intelectual reformista que en esa época levantaba inmensas sospechas. Pero fíjense en los números del juicio porque son alucinantes. Mientras que lograron conseguir a 5 testigos para declarar en su contra, aparecieron 55 personas con el valor de testificar a su favor. Eso te dice todo sobre el impacto genuino que ya tenía en la gente. Al final, fue absuelto, llevándose apenas una advertencia menor. Pero esperen, aquí viene el giro de tuerca. Y es una verdadera clase magistral de resiliencia. Sus enemigos lo encierran para callarlo, ¿verdad? Pues el tiro le salió por la culata. Al encerrarlo, le dieron exactamente la soledad y el silencio que necesitaba para escribir la primera versión de su obra maestra, el Audifilia. Este texto, que originalmente escribió para una joven conversa llamada Sancha Carrillo, se terminó convirtiendo en el gran compendio de la literatura ascética. Para que dimensionemos esto, el rey Felipe II exigió que este libro jamás, pero jamás, faltara en la biblioteca de El Escorial. Y el cardenal Astorga llegó a decir que con esta obra, y cito, se habían convertido más almas que letras tiene. Brutal. Pasamos a la sección 3, el apóstol de Andalucía. Tras salir de la prisión, libre y totalmente absuelto, arranca su verdadera resurrección histórica y se convierte en el apóstol de Andalucía. Se la pasó recorriendo un sinfín de pueblos, montañas y ciudades. Pero, ¿cuál era su secreto? ¿Por qué la gente lo seguía tanto?
Sus contemporáneos dejaron pistas muy claras sobre su estilo. A diferencia de esos predicadores de la época que subían al púlpito cargando libros pesados y usando palabras académicas súper rebuscadas, él iba al grano. Las crónicas cuentan que hablaba con una pasión ardiente. Con una sola idea y un grito necido del alma, lograba abrazar las entrañas de los oyentes. Su lenguaje iba directo, sin escalas, al corazón. Y vaya, ¿qué corazones llegó? Estamos hablando de que influyó a verdaderos gigantes de la historia. Es literalmente el quién es quién de la Reforma Católica en el Renacimiento. Escuchen estos nombres. Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. La gran mística Teresa de Ávila, que le pedía que le revisara sus propios escritos. Juan de Dios, Luis de Granada, que sería su primer biógrafo, y Francisco de Borja, a quien ayudó a convertir. Todos ellos, figuras de alcance mundial, buscaron el consejo, la dirección espiritual y la tremenda sabiduría de Juan de Ávila. Básicamente, fue el maestro de los maestros. Lo que nos lleva a la sección 4, legado literario y místico. Una vez que entendemos su enorme influencia, tenemos que ver cómo comunicaba todo esto. Su legado literario es como una novela de detectives histórica. Él recomendaba siempre usar el lenguaje de la calle. Decía que hay que escribir igual que como se habla. Usaba refranes a cada rato, con un estilo muy terrenal, pero al mismo tiempo alcanzaba unos picos de emoción poética que te dejan sin aliento. Miren, en su Tratado del Amor de Dios hace una analogía bellísima donde compara la crucifixión con una ballesta. Dice que la cruz es la madera, el cuerpo estirado es la cuerda tensada, y la herida del costado es el lugar donde se coloca la saeta del amor para disparar directo al corazón desarmado del ser humano. O sea, es una imagen visualmente súper potente y de una maestría increíble. Y justo esta genialidad con las palabras nos mete de lleno en uno de los misterios más intrigantes de toda la literatura en español. Frente a este imponente monumento en su honor en Ciudad Real, vale la pena detenernos en un poema místico anónimo que seguramente muchos conocen. Se trata del celebérrimo soneto A Cristo crucificado. Durante siglos, la gente se ha peleado debatiendo quién diablos lo escribió. Pero cuando vemos la evidencia textual, ¡wow!, es sumamente reveladora. Por un lado, la idea central del famosísimo poema dice que no lo mueve el cielo prometido, ni lo frena el infierno temido. Es amar a Dios por Dios mismo, sin buscar premio ni temer castigo. Y por otro lado, si leemos las palabras exactas de Juan de Ávila en el Audifilia, él afirma que, aunque no viese infierno que amenazase, ni paraíso que invitase, el justo obraría solo por el amor de Dios. La coincidencia teológica y conceptual es absoluta. Es casi una calca, lo que convierte a nuestro protagonista en el candidato número 1 para ser el autor de esta joya inigualable. Llegamos a la sección 5, nuestra recta final. De hereje a doctor. Es hora de ir cerrando el círculo y ver cómo la historia termina haciéndole justicia de una manera increíble. La paradoja de su vida nos vuelve a golpear aquí. Fíjense, pasó sus últimos 15 años en esta humilde casa oratorio en Montilla, sufriendo de enfermedades gravísimas, en un final súper silencioso y modesto. Y compárenlo con esto. Hoy, sus restos son custodiados en un espectacular relicario de plata y oro, venerado en todo el planeta. Es la ironía máxima. Un hombre que rechazó la riqueza material desde el día 1, solo para terminar literalmente enmarcado en oro por las generaciones futuras. Su viaje póstumo fue igual de asombroso. Tuvieron que pasar siglos después de su muerte en 1569 para llegar a su reconocimiento oficial. Lo beatificaron apenas a finales del siglo XIX. En 1946 lo declaran patrono del clero secular. Lo canonizan en 1970. Y finalmente, en 2012, el Papa Benedicto XVI lo eleva a doctor de la Iglesia, ese reconocimiento máximo del que hablábamos al principio. Para cerrar este análisis, más allá de las fechas y los libros, lo que realmente deberíamos llevarnos es esta tremenda interrogante. ¿Es posible que una influencia verdadera, una que logra cruzar siglos y fronteras, nazca no de acumular poder o riquezas terrenales, sino de una vida de total y absoluta renuncia? Porque la historia de San Juan de Ávila nos demuestra que, a veces, despojarse de absolutamente todo es el único camino para dejar una huella imborrable. Un pensamiento bastante fascinante para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.